días, doctora. El día de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento de la diabetes. Para el manejo se debe analizar los siguientes factores, como las personas con varias comorbilidades, el riesgo cardiovascular, los indicadores de accidente cerebrovascular, las personas que tienen enfermedad renal crónica, además de evaluar el riesgo de hipoglicemia de cada paciente, los efectos en el riesgo del peso del paciente, efectos adversos que pueden tener los medicamentos que usemos, el costo del tratamiento y la preferencia del paciente. Antes de empezar con el tratamiento farmacológico, se deben tomar algunas medidas en los estilos de vida de las personas que son diagnosticadas con diabetes, empezando con la alimentación, ya que la alimentación equilibrada es la que va a proporcionar el aporte calórico diario de la siguiente forma: de 45 a 60% de hidratos de carbono, cuyas raciones deben ser calculadas y distribuidas en 3 comidas principales y 2 y 3 suplementos, de 20 a 30% de grasas y 15 a 20% de proteínas, esto con un grado de recomendación tipo B. Además se aconseja que se debe comer entre 25 y 30 miligramos de fibra al día, también con un grado de recomendación tipo B. Los objetivos de la alimentación equilibrada son un buen control del LDL, los triglicéridos y la hemoglobina glucosilada, además de reducir el peso y mantener las pérdidas conseguidas. Además, esto mejora la resistencia a la insulina y la glucemia a corto plazo. El beneficio de la pérdida de peso del control glucémico, se observa a los 2 o 3 meses. Además que minimizar las alzas de glicemias postprandiales va a contribuirle al paciente para que pueda prevenir más comorbilidades y complicaciones. Otro pilar importante en el cambio de los estilos de vida de los pacientes es la implementación de ejercicio físico, ya que el ejercicio físico tiene beneficios sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, ya que disminuye la glucemia, además que mejora la sensibilidad a la insulina y el control glucémico. Y sobre los factores de riesgo cardiovascular, el ejercicio físico favorece la disminución de grasa, reduce las cifras de presión arterial y durante el ejercicio aumenta las cifras de HDL y reduce las de colesterol. Previamente a iniciar el ejercicio físico se debe realizar una valoración en cada paciente, teniendo en cuenta la edad, la medicación que usa, la práctica previa de ejercicio físico, el tipo y la frecuencia. Se debe tomar en cuenta también las contraindicaciones, las cuales son un infarto agudo de miocardio reciente, una úlcera o lesión en los pies, el riesgo de la existencia de cetonuria o cetonemia, la dificultad de la incapacidad para reconocer o tratar la hipoglucemia y las condiciones climatológicas de cada paciente y el lugar en donde vive. Con respecto a la prescripción, a los pacientes que no tienen complicaciones de diabetes ni otros factores de riesgo cardiovascular, se les aconseja ejercicio físico con intensidad moderada, 50-70% de la frecuencia cardíaca máxima, esto 4 a 5 días a la semana y 30 a 60 minutos al día. Y si poseen otros factores de riesgo cardiovascular como el sobrepeso, hay que tener en cuenta que se debe evitar el impacto articular, y en aquellas personas con diabetes e hipertensión arterial, la intensidad del ejercicio será del 50 al 60% de la frecuencia cardíaca máxima. Con respecto al tratamiento farmacológico, tenemos 3 tipos de terapias: los antidiabéticos orales, la insulina y el tratamiento combinado. Vamos a empezar con la metformina, el cual es un antidiabético oral. Como indicación, es el tratamiento de primera elección en la diabetes mellitus tipo 2. Se usa en monoterapia y asociado en otros fármacos o insulina. Tiene un grado de recomendación tipo A. Como efectos secundarios frecuentes tiene diarrea, la persona puede ser dependiente de la dosis. Con respecto a las interacciones no presenta, ya que se elimina por el riñón. Y con respecto a la prescripción, como inicial se comienza con un comprimido de 850 miligramos al día y se aumenta cada 2 semanas. Se administra durante las comidas para minimizar los efectos gastrointestinales y se puede dar hasta 2.550 miligramos al día repartidos en las 3 comidas. Dentro de los antidiabéticos orales tenemos también las sulfonilurias. Estas son de elección cuando existen contraindicaciones para el tratamiento con metformina y pueden darse en monoterapia o en combinación con otros fármacos o la insulina. Además, se ha demostrado que su eficacia en la reducción de complicaciones microvasculares es similar a la insulina. Como mecanismo de acción, estas estimulan la secreción de insulina por la célula beta pancreática. Como efectos adversos puede producir hipoglucemias graves y prolongadas. Además, hay que tomar en cuenta que la glibenclamida presenta un mayor riesgo.
como su prescripción de inicio, deben darse dosis bajas por la mañana y aumentarla cada 1 o 2 semanas. Hay que tomarla 30 minutos antes de las comidas y no es necesario esta acción con la gliclazida de acción prolongada ni la glimepirida. Tenemos otro tipo de medicamentos como son los GLP-1, tienen eficacia alta, no provoca hipoglicemia, hay una pérdida de peso, su costo es alto. Se prefiere que la exenatide se administre una vez por semana. La vía de administración va a ser oral. Con respecto al efecto renal, no administrar con filtrado glomerular menos de 30 ml minutos y hay que tener precaución con el incremento de la dosis. Los efectos adversos principales son la diarrea, náuseas y vómitos. Otro grupo de medicamentos importante es los inhibidores de GLT2. Tiene una eficacia intermedia, no provoca hipoglicemia, va a haber mucha pérdida de peso, su costo es alto, las vías de administración es oral, hay que ajustar las dosis con falla renal y también no hay que descontinuar. Hay que descontinuar previo a operaciones, puede provocar infecciones genitourinarias, alto LDL, colesterol, puede provocar hipotensión también. Otro grupo son los inhibidores de DPP4, vamos a tener una eficacia medio, no va a provocar hipoglicemia, su costo es alto, sus efectos cardiovasculares son pocos, la vía de administración es oral, hay que realizar un ajuste renal con respecto a el fallo renal de cada paciente y puede provocar dolor articular. Otro grupo son las tiazolidinonas, tiene una eficacia alta, no provoca hipoglicemia, incrementa el peso, el costo es bajo. Hay muchos beneficios con la pioglitazona. La vía de administración es oral, no hay que hacer un ajuste renal y no es recomendado en un implante renal. Los efectos adversos principales son edema, falla cardíaca, riesgo de fracturas, aumento de LDL y colesterol. Con respecto a la insulina, nosotros es otro tipo de tratamiento, tenemos 5 tipos de insulinas diferentes. La primera es la asparglicina, que va a tener un tiempo de inicio de acción de 5 a 10 minutos y un pico de 1 a 2 horas después. Se aplica inmediatamente después de cada alimento. La regular va a tener un tiempo de acción de 30 a 60 minutos, un pico de 2 a 4 horas y se va a aplicar 30 minutos antes de los alimentos. La NPH tiene un tiempo de acción de 2 a 4 horas, un pico a las 4 a 8 horas y se aplica inmediatamente después de los alimentos. La Detemir tiene un inicio de acción de 1 a 2 horas, se aplican de 1 a 2 veces al día. Y la Glargina tiene un inicio de acción de 1 a 2 horas y se va a aplicar 1 o 2 veces al día. ¿Cuáles son los criterios de insulinización que debemos tener en cuenta? Tenemos criterios mayores y menores. Los mayores vamos a necesitar solo uno de ellos para dar insulina, que son cetonurias intensas, embarazo y contraindicación de los fármacos orales. Y los menores necesitamos tener por lo menos 2 para poder administrar insulina, que es la pérdida de peso intensa, poliuria nocturna intensa y una glicemia mayor de 400 miligramos sobre decilitro. Tenemos aquí varias pautas de los tipos de insulina. La nocturna basal van a ser dosis de 0.15 a 0.20 unidades internacionales por kilogramo día de NPH, glargina o detemir en dosis única antes de acostarse y manteniéndose los secretagogos y la metformina. Hay que aumentar 2 a 3 unidades cada 3 días para que la glicemia en ayunas sea menor de 130 miligramos sobre decilitro. También hay que aumentar 4 unidades cada 3 días si la glicemia en ayunas es mayor de 180 miligramos sobre decilitro y hay que revisar cada 3 meses. El control con 2 dosis sería NPH o similares. Vamos a administrar una dosis inicial de 0.30 unidades internacionales de kilogramo día repartida 2 a 3 dosis antes del desayuno y un tercio antes de la cena. La pauta basal y suplemento de insulina de acción rápida, tenemos una dosis nocturna basal de 0.3 unidades internacionales kilogramo y un suplemento antes de la comida principal de 4 a 6 unidades. Las dosis necesarias de insulina son habitualmente de 0.3 a 0.7 unidades internacionales kilogramo día. En los diabéticos obesos puede ser hasta 1 o 1.5 unidades internacionales sobre kilogramo día. Otro tipo de pautas son las múltiples dosis, que son análogos lentos nocturnos más rápidas o análogos.
El objetivo del tratamiento es la optimización metabólica. El paciente debe cumplir con ciertos criterios, como el paciente con capacidad de manejo de pauta con múltiples dosis y ser capaz de modificarla en función de la glicemia capilar, y si el beneficio de la optimización metabólica supera el riesgo de la hipoglicemia, y también cuando una persona esté embarazada. Gracias.